Bien, este día lunes estamos concluyendo el análisis y discusión de la experiencia de aprendizaje. La pregunta es cómo asegurarnos que una experiencia de aprendizaje que nosotros hemos diseñado esté en condiciones de desarrollar competencias en los estudiantes. Entonces, para ello, vamos a trabajar los criterios para valorar si una experiencia de aprendizaje permite desarrollar competencias. Esta es una propuesta de un grupo colaborativo del Ministerio de Educación. Bien, entonces, en primer lugar, quiero que tengan una visión completa de los criterios. Son 5 los criterios. La primera tiene que ver con si la experiencia de aprendizaje presenta una situación, problema significativa. La segunda, si permite el desarrollo del pensamiento sistémico y complejo. La tercera, si la experiencia de aprendizaje exige la combinación de capacidades y de competencias. La cuarta, si la experiencia de aprendizaje incentiva la gestión autónoma del aprendizaje. Y finalmente, si la experiencia de aprendizaje facilita la evaluación formativa. Entonces, estos son los 5 criterios que vamos a utilizar para determinar si una experiencia de aprendizaje permite el desarrollo de las competencias. Entonces vamos a empezar por este primer punto que es presenta una situación problema significativa. Bien, entonces acá ustedes pueden ver a una niñita que está ayudándole a un par de señores que parece pues que son indigentes, ¿no? Y entonces aquí lo que nosotros estamos viendo es la experiencia de aprendizaje que está basado en un contexto real. Observen. Entonces, para ello, vamos a ver lo siguiente. Lo primero que tendríamos que preguntarnos es si la experiencia de aprendizaje presenta un problema complejo dentro de una situación real y permite desarrollar las competencias. También nos vamos a preguntar si la experiencia de aprendizaje es capaz de movilizar al estudiante a nivel cognitivo, emocional y corporal. Bien, continuamos con este primer criterio que es presenta una situación, problema significativa. Entonces, aquí también nos vamos a fijar si el problema que hemos planteado es significativo para los estudiantes. Es decir, es lo suficientemente novedoso y funcional y asegurarnos de que la resolución se perciba por el estudiante como algo importante, como algo útil, que realmente vale la pena el esfuerzo tratar de resolver o por lo menos plantear alternativas de solución. Entonces, esto es lo que va a hacer que el estudiante esté interesado en resolver el problema. Ahora, ustedes ven a este muchacho que está furioso con tanta cosa que tiene que hacer. Vamos a preguntarnos si
el problema presenta una situación significativa, ¿no? Y entonces, para verificar si la experiencia de aprendizaje presenta una situación, problema significativa, podemos decir que toda situación, problema, requiere que los niveles de las competencias se encuentren dentro de la zona de desarrollo próximo del estudiante, para que él perciba de que puede alcanzar la solución del problema. Y no en un mes, en 2 meses, sino que esta solución que él la puede dar es de corto plazo. O sea, en el corto plazo puede alcanzar la solución de la situación problema. También los niveles de la competencia deben estar en condiciones de generar alta demanda cognitiva. Finalmente, la experiencia de aprendizaje debe dar la posibilidad de ser abordada desde grados de suficiencia variables. Y esto en razón de que nuestros estudiantes no constituyen un grupo homogéneo. También es fundamental que nuestra experiencia de aprendizaje provea una complejidad y demanda cognitiva tal que permita o que favorezca el trabajo colaborativo y a la vez fomente el pensamiento crítico. Los estudiantes tienen que estar en condiciones de establecer un vínculo de la nueva experiencia con experiencias anteriores para que le permitan contextualizar o situar el problema en un mismo campo de acción. Es fundamental que el docente lleve a cabo una definición clara sobre los roles, la audiencia, los propósitos y el contexto. En este siguiente criterio, lo que pedimos es que la experiencia de aprendizaje esté en condiciones de permitir el desarrollo del pensamiento sistémico y complejo. Pero para que esto se dé, el estudiante tiene que enfrentarse a un problema complejo, multidimensional y dinámico. El estudiante debe estar en condiciones de analizar distintas variables, establecer las múltiples relaciones que se dan entre esas variables y finalmente poder llegar a tener una visión holística del problema. Para que la experiencia de aprendizaje permite el desarrollo del pensamiento sistémico y complejo, también es necesario que demande un trabajo interdisciplinario, que el planteamiento del problema sea abierto para que pueda dar la posibilidad de generar soluciones originales, innovadoras y creativas. También es fundamental que el problema genere cierto grado de incertidumbre en el estudiante. Ahora pasamos al siguiente criterio. La experiencia de aprendizaje debe exigir la combinación de las capacidades y de las competencias. Y entonces acá lo que se requiere es que el estudiante desarrolle un saber actuar, en el cual él pueda movilizar
integrar, adaptar y desarrollar diversas capacidades que le permitan llevar a cabo una actuación competente. Se necesita que el estudiante establezca una sinergia tanto de recursos internos como de recursos externos. En este caso, los recursos externos vienen dados por sus conocimientos, sus procedimientos y las actitudes que él puede mostrar. Y también, en cuanto a lo que se refiere a los recursos externos, estamos hablando de las herramientas, los medios que él pueda utilizar para enfrentarse a la situación problema. En este apartado, también es fundamental que el estudiante esté en condiciones de desarrollar esquemas de actuación que le permitan enfrentar a una familia de problemas, o sea, problemas que tengan las mismas características. El estudiante tiene que tener una actuación que se adecúe a la situación problemática y en este caso tiene que ejercer un pensamiento flexible. También es fundamental tener en cuenta aquí lo que vendrían a ser los pasos del método científico, porque el problema que nosotros planteamos en la situación significativa, el estudiante tiene que seguir más o menos los pasos. ¿Esto qué significa? Que el estudiante debe estar en condiciones de identificar adecuadamente el problema, de definirlo, de poder establecer relaciones, de poder establecer la naturaleza, las causas y consecuencias del problema, en sí, en problematizar el problema. También que el estudiante se plantee metas para su solución, que él pueda llevar a cabo una planificación, que esté en condiciones de idear la solución al problema, que lleve a cabo los pasos para resolverlo y finalmente, al ejercer la metacognición, el estudiante pueda monitorear y ajustar su propia actuación. No olvidemos que nuestra experiencia de aprendizaje debe promover el pensamiento reflexivo. El estudiante también debe estar en condiciones de hacerse cargo de sus acciones, de sus pensamientos, de sus emociones y de sus habilidades cognitivas. En este criterio también se plantea la necesidad de que el estudiante esté en condiciones de negociar y tomar decisiones autónomas. Es necesario también que el docente se preocupe por estimular y cuidar la autoestima y el autoconcepto de todos sus estudiantes. El docente debe promover la reflexión sobre los logros y avances en sus procesos de aprendizaje. Los estudiantes deben hacerse responsables frente a su acción. Los estudiantes deben estar en condiciones de prever los efectos, las consecuencias y los posibles errores que se cometerán al momento de llevar a cabo las actividades conducentes a resolver la situación problemática. Es fundamental que el docente establezca los canales de comunicación que permitan regular la negociación, la participación y la construcción.
El docente debe preocuparse por tener consignas claras, establecer el tiempo de manera adecuada a la complejidad del problema. En una experiencia de aprendizaje, los procesos de metacognición deben ser permanentes, de tal manera que le permitan al estudiante situarse, posicionarse y reflexionar acerca del aprendizaje y de los procesos que ha utilizado para conseguirlo. Otro aspecto importante es la evaluación formativa. Nuestra experiencia de aprendizaje tiene que facilitar la evaluación formativa. El perrito le han dado su calificación que dice perro malo, bad dog, ¿no? Y él dice que va a necesitar más información, ¿no? Información más específica en su retroalimentación para lo que es la evaluación, en su evaluación formativa, ¿no? Entonces ustedes se darán cuenta que poner este calificativo no es suficiente. Hay que pedir más información. Y el profesor tiene que estar en condiciones de dar esa información. Bien, llevando a cabo la evaluación de nuestra experiencia de aprendizaje, nosotros debemos asegurarnos de que esta experiencia, sus actividades, sus productos, sus actuaciones sean susceptibles a la valoración. Que se puedan identificar los aciertos, las dificultades y los errores que se han cometido. Que estén bien planteados los criterios de evaluación. Que estos criterios se presenten a manera de niveles de logro que se espera que alcancen los estudiantes. Y finalmente, que estos criterios sean usados para monitorear y evaluar los desempeños o actuaciones. En cuanto a los distintos niveles de logro, el docente tiene que tener en cuenta las circunstancias en las que se logró estos aprendizajes, ¿no? Y en este caso tenemos, por ejemplo, las ayudas contingentes, el grado de autonomía que ha demostrado el estudiante, el nivel de novedad que tiene el problema y el tiempo que se ha necesitado para resolver el problema, la situación problemática. Bien, ustedes saben que la evaluación formativa está en base a evidencias, pero estas evidencias deben estar de acuerdo a diferentes niveles de desarrollo. Pueden haber evidencias de proceso, pero también evidencias de producto final. La retroalimentación se puede dar de forma oral o escrita. En el caso de que sea escrita, en la experiencia de aprendizaje se debe explicitar en qué momento se va a llevar a cabo esta retroalimentación escrita. Terminamos con dos elementos fundamentales de toda experiencia de aprendizaje, los cuales vendrían a ser los propósitos de aprendizaje, en el que ustedes se darán cuenta, como se plantea en la norma, nuestra evaluación, el propósito de evaluación es la competencia. Entonces, en nuestra experiencia de aprendizaje, se deben explicitar las competencias que se trabajarán. El docente tiene que tener una idea hacia dónde tienen que ir los estudiantes. Estos propósitos de aprendizaje deben ser entendidos por los estudiantes. Por eso es que se requiere de que estén elaborados en un lenguaje claro, conciso y preciso. Debe haber en los propósitos de aprendizaje el establecimiento de metas
de lo que sería el objeto del aprendizaje, o sea, los aprendizajes, y también las competencias que se van a desarrollar. No olvidemos que los estudiantes pueden definir el producto que van a elaborar, el producto o la actuación, ¿no? Bueno, como habíamos visto, el segundo elemento son los criterios de evaluación. Y los criterios de evaluación vienen a ser cualidades que debe cumplir el producto o actuación para satisfacer el nivel de logro esperado. El criterio de evaluación está constituido por las competencias, los estándares y la situación que van a enfrentar los estudiantes. Los docentes y estudiantes tienen que conocer los criterios de evaluación. Se tiene que tener claro el progreso en el desarrollo de las competencias. No olvidemos también que los estudiantes pueden definir los criterios de evaluación. Bueno, esto sí es que han llegado a un nivel de madurez y de autonomía en el aprendizaje importante. Finalmente, vamos a ver una unidad de aprendizaje que se ha planteado para alumnos de cuarto grado en nuestro país vecino de Chile. Bueno, aquí tienen una unidad que consta de 2 lecciones. La primera es toma decisiones aplicando porcentajes con una duración de 17 horas. Y la segunda es toma de decisiones aplicando tasas de interés compuesto con una duración de 13 horas. El objetivo de aprendizaje para los 2 casos es fundamentar decisiones en el ámbito financiero y económico, personal o comunitario, a partir de modelos que consideren porcentajes, tasas de interés e índices económicos. En cuanto a lo que podrían ser las habilidades matemáticas, que de alguna manera nosotros lo podríamos relacionar con nuestras famosas capacidades, tienen las siguientes. En el primer caso, en la toma de decisiones aplicando porcentajes, el objetivo de aprendizaje viene a ser resolver problemas que impliquen variar algunos parámetros en el modelo utilizado y observar cómo eso influye en los resultados obtenidos. Otro objetivo es argumentar utilizando lenguaje simbólico y diferentes representaciones para justificar la veracidad o falsedad de una conjetura y evaluar el alcance y los límites de los argumentos utilizados. El siguiente objetivo es construir modelos realizando conexiones entre variables para predecir posibles escenarios de solución a un problema y tomar decisiones fundamentadas. Como si ustedes se estarán dando cuenta aquí, prácticamente en estos objetivos de aprendizaje no se ve el contenido matemático, ¿ya? No lo vemos. Lo encontramos acá, donde dice toma de decisiones aplicando porcentajes. Vamos a ver en la lección 2, que es toma de decisiones aplicando tasas de interés compuesto. Los objetivos son construir y evaluar estrategias de manera colaborativa al resolver problemas no rutinarios. Construir modelos realizando conexiones entre variables para predecir posibles escenarios, es el mismo de arriba, y evaluar modelos para estudiar un fenómeno analizando críticamente las simplificaciones requeridas, considerando las limitaciones de aquellos. Miren, entonces acá tienen lo que sería, en el caso de Chile, una unidad de aprendizaje.
una unidad de aprendizaje que consta de 2 lecciones y por cada lección tenemos 3 objetivos de aprendizaje. Tenemos lo que llamaríamos un objetivo de aprendizaje general y esa vendría a ser la estructura de la unidad de aprendizaje en el caso de nuestro vecino país. Bueno, acá tienen esta primera lección, donde lo que nosotros vemos en esta unidad 1 nos dice, nos habla, tenemos ideas previas, tenemos preguntas de calidad, tenemos algunas preguntas que se hacen en función de esta imagen, es como nosotros le llamamos nuestra situación significativa. Luego viene una declaración de lo que va a aprender el estudiante, en este caso toma de decisiones aplicando porcentajes. Y acá también debería decir toma de decisiones aplicando tasas de interés compuesto. Observen que en todos los lugares se cuecen habas, ¿no? Hay errores de tipeo ahí. Bueno, acá nos plantea el propósito y recomendaciones. Nos dice que el objetivo de la lección consiste en entregar las herramientas para el futuro laboral, planteando situaciones en las que los estudiantes utilicen lo aprendido durante la educación media, aplicando porcentajes en el comercio cotidiano y en los descuentos legales asociados a la vida laboral. Se espera que en general evidencien facilidad para calcular las respuestas, pero tengan ciertos problemas para argumentar y justificar las lecciones de forma coherente. Por ello, procure que justifique en una primera instancia de forma verbal su interpretación del resultado obtenido para que luego interpreten de forma matemática y lleven lo obtenido a una respuesta formal. Bueno, y acá tenemos lo que vendría a ser la organización. Acá lo que ustedes ven es, en esta parte, es el texto del estudiante. ¿Ven? El texto del estudiante. Y acá tienen la explicación, porque nosotros aquí nos encontramos en la guía docente. Bien, esta vendría a ser, miren, toda una unidad de aprendizaje, donde ustedes deben saber que todas las unidades de aprendizaje inician con una prueba diagnóstica. Aparte de la guía docente, los maestros en Chile tienen una especie de asesoramiento virtual, en donde ellos, bueno, ya una vez que están logueados, tienen acceso a otros recursos. Y en cuanto al estudiante, el estudiante cuenta con el cuaderno de trabajo y con el texto del estudiante. Ustedes, así como acá en el Perú, se planteó ya hace algunos años lo mismo, ¿no? Un texto y un cuaderno. Bueno, este es el texto del estudiante y acá ven lo que se va a trabajar. Y observen que ustedes tienen evaluación diagnóstica, miren, al inicio. Una evaluación diagnóstica. También hay actividades de metacognición. Después viene el desarrollo de la unidad. También hay esto que es, se presenta en las conclusiones para consolidar los aprendizajes obtenidos. Y también tienen cierre de lección y cierre de unidad. Entonces, por lo que se ve, pues es una estructura muy bien trabajada por parte de Chile.
Acá tienen el caso de la toma de... Bueno, esto es de tercero, por si acaso. El que hemos estado analizando es de cuarto. Pero miren cómo empieza el libro de tercero. Con una situación de la vida real. Igual el de cuarto también. Ustedes habrán visto esto de las compras, ¿no? Miren, ahí tienen la selección chilena, lo que indica que pues se están tratando de empezar la lección en base a los intereses de los estudiantes, ¿no? Bien, y estas son las unidades didácticas que se han planteado, hay que tener cuidado en esto, no son las que se han planteado para el trabajo remoto. Estas han estado impresas en los primeros días de enero para que los docentes trabajen con este material a partir del inicio del año escolar 2020. Pero seguramente, debido a la pandemia, han tenido que hacer una priorización de los temas a tratar. Entonces, ustedes acá están viendo el texto del estudiante y también pues tenemos lo que es el cuaderno de trabajo. En el caso del cuaderno de trabajo, ustedes se van a dar cuenta que mayormente se incide mucho en la parte de los problemas y de los ejercicios, ¿ya? Pero, si ustedes se dan cuenta, están contextualizados. Por ejemplo, miren esta actividad, dice, identifica qué producto es económicamente más conveniente en cada caso. Y entonces ahí tienen que ellos trabajar con el tema de los porcentajes para que puedan llevar a cabo la actividad. Vean que tiene una estructura parecida a nuestros cuadernos de trabajo. Lo lamentable en el Perú es que solamente le damos el cuaderno de trabajo. No está el texto del estudiante y mucho menos la guía docente, lo que en el Perú le llamamos el manual. Bien, entonces, ahora sí, tenemos ya los dos ejemplos. Uno es de Colombia y otro es de Chile. Bueno, también se han planteado actividades. En este caso, el nombre de esta actividad es tomar decisiones en contextos de AFP y jubilación. Como ustedes se darán cuenta, está planteada para el cuarto medio, que le llaman ellos, ¿no? En esta actividad los estudiantes aplican en contextos del ámbito financiero los conocimientos matemáticos aprendidos hasta segundo medio, miren. Toman decisiones fundamentadas a partir de la interpretación de los datos numéricos en función del contexto, en este caso particular las pensiones y la administradora de fondos de pensiones. El trabajo debe incluir las creencias de los estudiantes y las situaciones personales referentes al crédito y, por otro lado, una actitud responsable en la toma de decisiones. También se plantean los objetivos generales, las actitudes. Acá miren las actitudes cómo están redactadas. Dice, pensar con flexibilidad para reelaborar las propias ideas, puntos de vista y creencias. La duración es de 9 horas pedagógicas. Existe una conexión interdisciplinaria con la educación ciudadana. Bueno, aquí viene ya el desarrollo temático. Se están especificando todos los puntos. También hay lo que ustedes podrían ver como una especie de ejercicios, pero están dentro del contexto de la actividad, ¿no? Aspectos teóricos. Bueno, aquí ya vienen lo que ustedes pueden ver, algunos formularios, unas matrices.
Y finalmente las orientaciones para el docente. Ya vienen especificados los sitios web en donde se va a poder encontrar la información. Bien. Bien, ahora veamos un proyecto que están planteando en Chile. Aquí ven que en primer lugar hay una situación significativa. El título del proyecto es Mejoremos el tránsito haciéndolo más seguro, eficiente e inteligente. Y bueno, desde el inicio se plantea que es un proyecto interdisciplinar. Presenta a los estudiantes un problema real que afecta a todas las personas que habitamos ciudades y necesitamos trasladarnos, ya como peatones o en vehículos, por calles, autopistas, carreteras. El transporte vial, este problema tiene diferentes consecuencias. Por ejemplo, miles de muertos, con problemas de estacionamiento, robos de vehículos. Bueno, en función de eso, se plantea lo que vendría a ser el problema central, que es diseñar un sistema vial para la ciudad en que vivimos, que incorpore medidas de seguridad y control del flujo de vehículos. En cuanto al propósito, es que los estudiantes utilicen los conocimientos y habilidades propias de la física, la matemática y de la educación ciudadana para dar solución a una situación real, definiendo estrategias, previniendo accidentes, evitando congestiones y reduciendo la contaminación, además de respetar las libertades y los derechos de las personas. Están planteados los objetivos de aprendizaje y dense cuenta que es por cada una de las asignaturas. Luego tenemos las preguntas. Bueno, en el tipo de proyecto interdisciplinario me parece que no hay necesidad de volverlo a poner, pero acá están planteando que son estas áreas, ¿no? En este apartado. Los productos que van a conseguir los estudiantes, en este caso los productos vendrían a ser modelos de calles, autopistas y carreteras. También modelos de vehículos motorizados con sistemas antiaccidentes. También hay un apartado para especificar cuáles son las habilidades y actitudes para el siglo XXI, donde está el pensamiento crítico, el pensamiento creativo y el trabajo colaborativo. Los recursos que van a emplear los estudiantes. Y finalmente están ya las etapas. Después de las etapas se plantea un cronograma semanal. Bueno, aquí en cuanto a la evaluación formativa, se ha planteado resolución de casos, evaluación sumativa y exposición del proyecto. Una difusión final que está constituida por la exposición de las conclusiones, la evaluación, y en este caso se sugiere el uso de rúbricas y la bibliografía. Esas serían las partes de este proyecto interdisciplinar. Vamos estableciendo algunas conclusiones. En primer lugar, en Chile se están planteando actividades, se está planteando toda una propuesta que se acerca mucho al modelo de educación matemática que también se está proponiendo en nuestro país. Si ustedes se dan cuenta, Colombia está un poco más alejado. Al menos eso se desprende del material que hemos podido analizar. En Chile se está empezando a proponer actividades de aprendizaje y proyectos multidisciplinares, pero se continúa con el trabajo en el área. Estas actividades que han visto, por ejemplo, solamente hay 6 actividades propuestas. Y ojo, es para toda la secundaria. Lo mismo pasa con lo que es proyectos.
Y en proyectos lo que yo he visto es que solamente se enfocan en la matemática, se enfocan a objetivos que, como ahí se ha podido observar, están planteados para alumnos de cuarto año, pero con conocimientos de matemática de que llegan solamente hasta el segundo, de lo que ellos le llaman medio. El trabajo multidisciplinar se viene implementando de forma gradual e integral. Como ustedes se darán cuenta, las propuestas de actividades de aprendizaje se están haciendo en una cantidad reducida. No se le está pidiendo al estudiante que toda sesión de clase tenga que ver el trabajo multidisciplinar, necesariamente. En el caso de las actividades, solamente se cita que existe una conexión. Bueno, en el caso de los proyectos multidisciplinares, sí, pero como les había dicho, es un grupo reducido de proyectos. No se está planteando en ningún caso que todas las unidades de aprendizaje sean proyectos multidisciplinares. Y también está el tema de la implementación, porque ustedes verán que el estudiante tiene su texto y tiene su cuaderno de trabajo, y el docente tiene la guía docente. Aparte de esa guía, él cuenta con capacitaciones que se le pueden hacer de forma virtual. Tiene tutores el docente. Entonces, por ese lado, hay una implementación integral. También se está planteando en Chile, por ejemplo, el hecho de que haya una máquina por cada estudiante, una computadora para cada estudiante. Estas cosas no suceden en nuestro país. Nosotros no hacemos eso. Ustedes imagínense, solamente nuestros alumnos están con el cuaderno de trabajo. El profesor no tiene su guía docente. Todo esto nos lleva a concluir que no estamos en condiciones de experimentar con la educación matemática en este contexto de pandemia. Hay otras decisiones que se deben tomar. Y para eso hay que tener conocimiento de cuáles son los resultados que se están dando. A partir del trabajo que yo he tenido con profesores y directores de las instituciones de la región La Libertad, yo les podría decir que ha habido un decrecimiento, que ha habido un efecto de involución en lo que se refiere al desarrollo de las competencias en nuestros estudiantes. Entonces, efectivamente, hay otras decisiones que se deben tomar. Esta la podemos todavía posponer. No estamos en condiciones de implementarlo integralmente. Y como lo está haciendo Chile, de forma gradual. No es que de un día para el otro el profesor que estaba acostumbrado a trabajar solamente en su área va a empezar a coordinar con sus colegas y trabajar en forma interdisciplinar. Es un proceso. Entonces, lo vuelvo a reiterar, no estamos nosotros para experimentar en este momento. Hay cosas que sí vamos a poder avanzar. Como ustedes se darán cuenta, en el material que tiene tanto el docente como el estudiante, las situaciones significativas se trabajan con conocimientos de otras áreas. De eso no hay problema. Pero luego se continúa con el desarrollo de las competencias propias del área.